Hola, les contaré la historia de la maldición de Hachu. Había una vez una muchacha llamada Ruth. Esa niña tenía una enfermedad en el corazón. Ella no tenía casi amigos debido a que no era muy sociable. La muchacha vive con su tía Jennifer. Ella se hacía cargo de su sobrina, que ya que Ruth no contaba con su madre, un día en una noche llegó un paquete. Ruth fue y recibió el paquete. La tía Jennifer le dijo a Ruth: oye hija, ¿dónde compraste eso? Ruth le respondió: no lo sé tía, yo no recuerdo haber hecho esa compra, tal vez se equivocaron, pero hay que revisar el paquete para ver qué es. La tía abre el paquete y dice: es un muñeco, qué raro que lo hayan enviado. Esa misma noche la tía Jennifer fue a la sala porque no podía dormir y ella escuchó unos pasos, y digo que fue eso, y escuchó otro ruido, era la risa de un niño. La tía Jennifer se asustó y dice: Ruth, espero y no sea una de tus bromas. De repente el muñeco dice: no lo es vieja estúpida, la voy a matar lentamente. La tía Jennifer le contesta: ¿quién eres tú? El muñeco le responde: no le voy a dar explicaciones, pero yo me encargué de hacerle la vida miserable a su sobrina. A la mañana siguiente Ruth se levanta y ve el piso lleno de sangre, y grita: ¿qué mierda pasó? Ruth le marca a la policía. Ya pasando una semana, la familia de Ruth llega a su casa y su tío Gandro le dice: oye Ruth, nos vamos a quedar un tiempo aquí. Y Ruth le responde con una voz triste: está bien tío. Pasó un mes y Gandro fue al baño y se encontró a Hachu, y Hachu le dice: oye viejo estúpido, yo ya sé su plan. Tu plan es vender la maldita casa, pero no vas a lograr. No es que me interese la perra de Ruth, la razón por lo cual no lo lograrás es porque te voy a matar. Hachu ríe con una risa diabólica y Gandro le dijo: ¿qué diablos eres tú? Soy Javier, hijo de puta. Hachu le arranca la cabeza y ríe. Al día siguiente Hachu mató a todos los que estaban en la casa a excepción de Ruth. Ruth sospechó que el muñeco tenía vida y decide salir de ese lugar hasta que Hachu aparece y le dice: a ver niña estúpida, a ti no te voy a matar porque te ocupó para algo, ahorita vengo, voy a matar a más gente. Hachu se fue con niño que le decían gordo. Hachu le dice: hola cerdo, ríe con una voz diabólica. El niño le dice: ¿quién eres tú? Hachu le responde: que no te acuerdas de mí, soy Javier, tú siempre me golpeabas en mi propia casa y vine a vengarme. Hachu con un martillo le clava un martillo en el ojo y ríe. Esa misma noche Gard escuchó un ruido, no le tomó mucha importancia hasta que escuchó que alguien bajaba de las escaleras. De repente escucha el llanto de la Llorona y dice: ¿qué es eso? Hasta que el llanto se escuchó más fuerte y dice: ¿qué carajos fue eso? Y Hachu le responde: no seas marica, y ríe, y a Gard le da un infarto y Hachu dice: ¿qué mierda estás haciendo? No te hagas el gracioso. Hachu con un cuchillo se lo entierra una y otra vez hasta sacarle los órganos y ríe. Nadie se mete con Javier Arriaga Vázquez. Hachu fue con una muchacha llamada Carolina. Esa niña estaba enferma, no podía caminar y no estaba cuerda. Ese día Teresa estaba acostada sin poder moverse hasta que Hachu llega y la empieza a asustar. Le dice: hola maldita loca, ya llegó tu hora. Hachu: tal vez te preguntes por qué te voy a matar, pues te mataré por ser tan estúpida. Una vez tú en la escuela me pisaste mi mano con tu silla de ruedas. Ríe Hachu: ya valiste mierda. Hachu agarra una botella y la avienta hacia arriba y unos vidrios se le caen encima decapitándole la cabeza. Hachu ríe y dice: ya estás muerta, maldita hija de perra. Hachu se fue a matar a una señora. La señora estaba haciendo de comer pero se descuida un momento y Hachu le pone veneno a la comida. Ya pasando un rato todos habían comido hasta que el veneno empezó a hacer efecto y Hachu le dice: le gustó la comida perra. La señora y su familia escupiendo espuma por la boca y Hachu riendo dice: me encanta la comida pero me tengo que ir. Pasó un día, Hachu seguía matando gente. Mientras tanto Ruth estaba desesperada por salir del cuarto. Por otro lado Hachu se fue con una niña llamada Jose. Jose estaba dormida hasta que escuchó la risa de un payaso. Ella se empezó a asustar. Jose corrió y se caía en una piscina y un tiburón la devora viva. Y Hachu riendo y dice: no me canso de hacer sufrir a la maldita gente. Ese mismo día una niña llamada Anabel estaba jugando a las escondidas hasta que escuchó un maullido de un gato. Ella grita y dice: mamá, ayuda. Hachu con un soplete le prende fuego a Anabel. Anabel gritando de dolor dice: para ir. Hachu dice: cállate maldita perra, y ríe. Ya pasando una semana Hachu le dice a Ruth:
Me iré a matar a gente, quédate aquí. Hachu se va con un niño llamado Antonio. Hachu le dice: hola hijo de puta, ya te cargo. El payaso riendo. Antonio le responde: ¿quién eres tú? Cállate ya, pedazo de mierda. Hachu con un balde lleno de ácido empuja a Antonio. Por favor, te lo suplico. Hachu le responde: te dije que cierre tu maldito hocico de perro que tienes, hasta que te callaste. Le corta la cabeza y la cuelga en una silla y ríe. Hachu se fue con un niño llamado Brandon. Ese día Brandon estaba jugando videojuegos hasta que escucha una risa de un payaso y volteó hacia atrás. Pero no había nada, se escuchó un grito en su closet. Él se quedó en shock porque no estaba nadie en su casa. Él decidió olvidar lo que había sucedido, se dio una ducha y fue a dormir, pero seguía pensando en el grito que escuchó. Se tapó la cara. Después de un rato se escucharon ruidos y algo rasguñaba su cama y se oían pasos en toda la casa. De nuevo la risa del payaso llamándolo. Le dijo: ven, no te haré nada, solo quiero hacerte sonreír. Bueno, no prometo solo hacer eso. Aterrado, Brandon salió corriendo de la casa y se encontró a una señora. Al ver a Brandon tan pálido le preguntó que qué había pasado, que si podía hacer algo por él, pero Brandon solo tartamudeaba, la mirada la tenía perdida. La señora se lo llevó a su casa y durmió tranquilamente. A la mañana siguiente Brandon despertó, se sorprendió al no estar en su habitación. La señora subió y le dejó un desayuno. Brandon la observó y dijo: ¿qué quiere de mí? ¿Quién es? La señora le dijo: mucho gusto, mi nombre es Noah, te encontré ayer en shock, todo pálido y tartamudeaba, así que decidí traerte a mi casa para que estés más seguro. Ahora sí, dime qué pasa. Y Brandon le contesta: jamás me entendería. Y Noah le dice: no te preocupes, dímelo. Brandon le contó lo que había sucedido. Noah se quedó sin palabras. Brandon se fue sin despedirse. Al siguiente día Brandon decide volver a visitar a la señora. Brandon toca a la puerta y nadie abría, y Brandon decide entrar a la casa y encuentra el cuerpo de Noah tirada en la alfombra, carcomida de una pierna y un brazo cortado y con las tripas de fuera. Brandon grita y Hachu riendo dice: te va a ti, hijo de puta. Hachu obliga a Brandon a comerse las tripas de Noah hasta que Hachu decide matarlo. A la mañana siguiente un vecino notó que Brandon ya no estaba, ni siquiera salía a tirar la basura. Se le hizo raro y fue a la policía a levantar una denuncia. Pidió que se levantara una investigación. Hachu no es tonto, pues ya sospechaba que algo así sucedería. Se metió a la casa del vecino para averiguar qué había pasado. Hachu no dudó y subió a la recámara del vecino. Para asesinarlo le dio con un bat, lo desmayó para después atormentarlo por varios días para asustarlo. Ya pasando 2 días, Hachu calcó huellas en la casa junto con sangre. Escribió: te toca a ti, estúpido. El vecino decidió olvidar eso y pensó en que simplemente era una broma, así que le dio por su lado. Pasando los días, Hachu les escribía mensajes como: que es rojo y corre rápidamente por tu cuerpo. El vecino ya se había asustado, ya estaba harto. Decidió cerrar todas las puertas de su casa, apaga las luces y empezó a gritar: sal de sea quien seas, ya estoy harto de todo esto, así que sal. Hachu salió. Cuando prendió la luz, estaba sentado frente a él con un letrero. Decía: retírate a la casa y olvida a Brandon, que ya no está, si tú no quieres desaparecer como el vecino. Ya harto agarró a Hachu y lo empezó a patear. Dijo: esto es una broma pesada. Hachu se levantó y dijo: te di una oportunidad, no la aprovechaste, hijo de perra, yo no doy nuevas oportunidades. Agarró el bat y le dio nuevamente en la cabeza, lo amarró y empezó a rasguñarlo y preparó las herramientas para electrocutarlo. Llevó el cuerpo de Brandon y lo puso a un lado del vecino, ya todo descompuesto, con los órganos de fuera y los ojos en blanco. El vecino volteó a ver el cuerpo. Hachu notó el asco que le producido a el vecino. Hachu le dijo: hay de 2 oportunidades aquí, o te tragas el cuerpo o quieres torturas, así que dime qué quieres. El vecino dijo: ¿quién eres? ¿Olas bien qué tipo de cosa eres? Hachu molesto y dijo: ¿a ti qué te importa? Preocúpate por ti. Así que volviendo atrás, ¿qué quieres comer a tu dulce Brandon o tortura hasta que mueras? Obvio. El vecino dijo: haz lo que quieras, mugre aborrecimiento de la vida. Hachu se enojó y empezó a cortar el cuerpo parte por parte, a sacar los ojos, se los metió en la boca mientras lo electrocutaba. Él ya gritaba del asco, vomitó y dijo temblando: déjame en paz, yo solo me preocupe por Brandon. Hachu: hijo, es una lección, ¿sabes cuál es? Es porque te tienes que preocupar de ti y de nadie más, solo por ti. Ahora dime, Brandon vendrá por ti, él está ahí todo en pedacitos y tú aquí sufriendo. A Hachu no le importó, dijo: vaya, no me divertía así desde hace tiempo, eres mi ejercicio. Empezó a reír. El vecino le dijo: te vas a arrepentir, hijo de perra, lo juró. Hachu se distrajo y el vecino se desató, pero no sabía que Hachu reaccionaría rápido y le lanzó agua hirviendo de un frasco que tenía. Terminó mochando cada uno de sus dedos, le cortó un brazo y se lo puso a que se lo tragara y terminó degollándolo. Quemó su
su cuerpo y borró todos los vídeos de seguridad de su propiedad. El cuerpo de Brandon lo dejó en la casa del vecino, así lo culparían a él y no a otra persona. Ruth se enteró de la muerte. Era su exnovio al que detestaba por haberla engañado una vez, lo había golpeado y fue llevada a la comisaría. Desde ese día los padres de Brandon y sus amigos y los demás la tenían bajo vigilancia, pues ella era una chica con muchos problemas. Su mamá la maltrataba, su padre la había violado y sus hermanas la humillaban. Ella vivía sola pues tenía fobia social y detestaba a unos ex compañeros que la hacían a un lado. Era muy problemática y se cortaba a sí misma. Todos la tachaban de loca y antisocial, así que Hachu siguió matando gente. Pasó un día y la mamá de Ruth fue a visitarla para que le diera dinero, pero la madre había escuchado el llanto de la llorona y dijo: ¿qué mierdas es eso? Ya después Hachu sale y le dice a Annie: se ha portado muy mal, vieja estúpida. Hachu la empezó a matar con un cuchillo. Hachu con la misma sangre escribo: Hachu estuvo aquí, maldita perra. Ya después de un rato Ruth llega y ve a su mamá tirada y grita y dice: madre, ¿qué fue lo que te pasó? Hachu le dice: no seas estúpida, que no ves que está muerta. Ruth agarra un cuchillo y se lo entierra a Hachu. Ruth dice: toma esto, maldito hijo de puta. Hachu de repente se para y le dice: aún no acabas conmigo. Hachu muerde a Ruth y le dice: voy a acabar con tu maldita vida. Hachu con un martillo le clava un tornillo en el pie, pero Ruth patea a Hachu, pero de repente tocan la puerta y llega a la policía y tumban la puerta. Los policías ven el cadáver de Annie y ven a Ruth con un martillo y un cuchillo y ven a Ruth toda ensangrentada. Los policías se llevan presa a Ruth, la llevaron a la comisaría convencidos de que ella había matado a su madre. La declararon loca y con poca probabilidad de estar en la cárcel. La llevarían a un psiquiátrico para ver mejorías por su intelecto, ya que querían mantenerla fuera del alcance de los demás. No solo la acusaban de eso, pues la madre de Brandon estaba preocupada, pues no sabía que su hijo ya estaba muerto. Se enteró de que Ruth estaba presa, declaró que ella tuvo que ver con la desaparición de su hijo, así que la llevaron a psiquiátrico para averiguar más sobre sus crímenes, cosa que ella no había hecho. De repente entró un guardia y le dijo: oye loca, te llegó algo. No dice de quién es, pero tal vez sea una carta de tus hermanas. Ruth empezó a leer la carta. Creas que he terminado contigo, maldita perra. Wendy con el cuerpo de Mariana va y le dice a una señora: por favor entregue este paquete. La señora le responde que contiene y Mariana le dice cosas personales: usted cumpla con su trabajo. Y Mariana ríe y dice: solo hágame ese favor. Hachu rompe la caja con un cúter y dice: por fin esta maldita perra me las va a pagar. Osebeli reaccionó rápido y le dice: adiós negro alto. Espera. Osebeli le da un balazo en el pecho y le dice: negro tonto. Are you